Durante la primera clase de la unidad 2 hemos compartido algunos conceptos básicos sobre el proceso para tomar decisiones. Hemos dicho que el insumo básico para reducir incertidumbre y administrar mejor es la información interna y la información también del entorno, y esta se transmite a través del proceso de comunicación. Veamos de qué trata todo esto. Desde el punto de vista de la administración, la comunicación es el proceso en virtud del cual los miembros de una organización se transmiten información e interpretan su significado. Lo que la comunicación hace para la organización puede asemejarse a lo que la corriente sanguínea hace para un organismo. Se aporta oxígeno a todas las células del cuerpo. Bueno, el sistema de comunicación suministra información a todas las células de la organización. Sin oxígeno, estas células se deteriorarían y se morirían. Sin la información necesaria, los individuos y todos los departamentos y las áreas de la universidad funcionarían mal, lo cual podría ocasionar una especie de ineficiencia terminal para la organización en su conjunto. Resulta vital en actividades grupales, en el desempeño del liderazgo, en la transmisión de la identidad de la organización, en su cultura, en los valores que se comparten, en el desarrollo de todo el proceso administrativo, planeamiento, gestión y control, en todas las decisiones durante toda la existencia de la organización. No debemos soslayar el hecho de que la comunicación en las organizaciones no solamente ocupa un lugar importante en la estructura formal de la organización, es decir, en las relaciones que se generan de responsabilidad, de decisiones en cuanto a actividades y tareas organizacionales. Fundamentalmente, la comunicación tiene que ver con las relaciones no formales dentro de la estructura informal de la organización. Esto hace a un adecuado clima organizacional, esencial para que el cumplimiento de las actividades organizacionales sea exitoso. Uno de los modelos para comprender el proceso comunicacional parte de una idea o pensamiento que debe ser codificado. Este lenguaje o código debe ser susceptible de ser comprendido por todos los miembros de la organización. Mediante este código, entonces, la idea o pensamiento se traduce en un mensaje comprensible que a través de un canal seleccionado se hace llegar al receptor. Este debe decodificar y comprender lo que el emisor quiso transmitir en la construcción de su mensaje. Esto significa que el objetivo del proceso de comunicación es la comprensión del mensaje en los mismos términos en que el emisor construye su mensaje, el receptor debe entender y por ende actuar en consecuencia. Debemos considerar que en todo buen proceso comunicacional existe un feedback o una retroalimentación. No siempre hay retroalimentación en la comunicación. Este es un paso adicional que puede o no estar presente en ella. Pero cuando no se proporciona, la comunicación se produce en un solo sentido. Cuando sí se suministra feedback, la comunicación se realiza en dos direcciones. Pero la mera presencia de retroalimentación rara vez garantiza una comunicación eficaz, efectiva. En la retroalimentación, el receptor se constituye en emisor y con ello queda sujeto a todos los problemas de un emisor. Lo que envía este nuevo emisor está sujeto a todos los problemas de transmisión y de recepción. Este proceso puede ser afectado por lo que denominamos interferencias, barreras o ruidos en la comunicación, que pueden ser semánticos, técnicos o políticos. Se denominan ruidos semánticos a las interferencias del proceso de comunicación en las que se involucra fundamentalmente al emisor del mensaje. Son ejemplos
de ruidos semánticos, la falta de claridad, la multiplicidad de fuentes contrarias, mensajes no deseados, lenguajes mal utilizados, terminologías diversas, incomprensibles para el receptor, etc. Denominamos ruidos técnicos aquellos que se generan por defectos en el canal. Y son ruidos políticos aquellas barreras comunicacionales que se ocasionan por el receptor o el destinatario del mensaje. Son ejemplos la desatención, la evaluación prematura, respuesta a factores insignificantes, preparación de la propia respuesta en vez de escuchar, o una interpretación errónea, percepción selectiva, etc. La comunicación en sí misma cumple diversas funciones. Una de ellas es la función fática. Su objeto es crear o mantener un contacto, relaciones, conocimientos mutuos con las personas, una atmósfera de cordialidad. Implica un conocimiento al interlocutor como ser humano. Otra función es la función catártica, que tiende al desahogo de los sentimientos y sirve para aliviar la tensión. Por ejemplo, hay organizaciones, como en la planta Toyota, que los agentes organizacionales realizan diversas actividades para generar catarsis en sus vidas cotidianas, de modo tal de emprender las actividades laborales de un modo mucho más eficiente. Por último, también la comunicación debe ser persuasiva y puede ser también de entretenimiento. Cuando se trata de la comunicación persuasiva, lo que hace es buscar un convencimiento del interlocutor de los propios argumentos. Supone saber escuchar, interpretar las necesidades de la contraparte, tema que veremos con más detalle cuando abordemos el proceso de negociación. Y la función de entretenimiento constituye todo aquello que nos hace más humanos y que habitualmente tiene que ver con el arte, con las preguntas filosóficas y la creatividad. Debemos distinguir dos conceptos que con frecuencia se confunden. La buena comunicación no es sinónimo de comunicación efectiva. La comunicación es buena cuando la comprensión del receptor coincide con el significado que el emisor desea transmitir. Cuando la comunicación es efectiva, el emisor logra del receptor los resultados deseados. Dijimos que el proceso de comunicación debe ser lo suficientemente bueno y efectivo como para que mínimamente la función informativa se cumpla adecuadamente en la organización. La función informativa, recordemos, implica transmitir información entre los agentes organizacionales para poder reducir incertidumbre que nos permita tomar decisiones. Una de las definiciones de información dice que es un conjunto de datos procesados que se presentan en forma inteligible al receptor. La información es un recurso intangible de la organización, útil para reducir incertidumbre de quienes deben administrar, es decir, quienes deben tomar decisiones y actuar. Hay algunos aspectos que debemos considerar desde el punto de vista del análisis de la información, entre ellas las fuentes, el alcance, la estructura temporal, la precisión, la frecuencia y la forma. Les rogamos que se remitan al texto base para ver ejemplos y definiciones de estos conceptos que acabamos de mencionar. Las características que debe tener toda información son las siguientes. Primero, la relevancia. Esto es, que la información sea útil para reducir incertidumbre para un decisor particular involucrado en una acción o en una decisión específica. Además debe ser completa, es decir, contener todos los elementos que ese decisor necesite para la aplicación a una situación particular.
también debe ser oportuna, es decir, tiene que estar disponible y actualizada en el momento en el que se la necesita. Obviamente, una información relevante, completa y oportuna debe ser accesible. De nada sirve que cumpla estas tres características si el decisor no puede acceder a ella para reducir la incertidumbre cuando lo necesita en tiempo y forma. Definimos al sistema de información como un completo sistema integrado por personas, equipos y procedimientos que coordinadamente transforman los datos en información, a fin de apoyar las actividades organizacionales, de modo que los procesos decisorios se desarrollen con efectividad. Uno de los modos más habituales en los que se subdivide un buen sistema de información es el que tiene que ver con la consideración del origen de la información. Cuando la información que los alimenta procede del interior, se denominan subsistemas de información endógenos. Cuando la información proviene del exterior de la unidad organizacional, es decir, del sistema de análisis, es considerado un subsistema de información exógeno. El subsistema de información endógeno, por ejemplo, puede contener información clasificada considerando los diferentes elementos organizacionales, los distintos recursos con que se administra la organización. Así tendremos un subsistema logístico, uno económico, uno financiero, uno tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. Un subsistema exógeno contendrá información referente a los stakeholders, es decir, a todos aquellos agentes externos a la organización que se hayan involucrados con las actividades de la misma. Mencionaremos como funciones de los sistemas de información los que tienen que ver con el procesamiento de las diferentes transacciones que se dan en la organización, la creación y mantenimiento de archivos, la producción de informes, el procesamiento de preguntas y la interacción con diferentes modelos. Recordemos que las organizaciones pueden, contrariamente a lo que a priori se podría pensar, funcionar con sistemas de información sin la moderna tecnología del procesamiento electrónico de datos. Pero obviamente, considerando que la tecnología informática constituye una aliada importante y de utilización generalizada en la mayoría de las organizaciones actuales, y en las universidades en particular, podemos incluir como componentes de un sistema de información a los siguientes: equipos, hardware, software, procedimientos, personas y bases de datos. En esta diapositiva mostramos, a modo informativo, las nuevas tecnologías a que tendremos acceso. Entre ellos, se vaticina el advenimiento de la era de la computación ubicua, que significa que la cibernética se encontrará presente y activa en todas partes y en todo momento, formando parte de sistemas de jerarquía superior. Esto ya lo estamos viviendo. Herramientas para obtener y representar la información organizacional. A efectos de obtener y representar dicha información, se hace necesario recurrir a instrumentos adecuados. Existen dos grandes grupos de herramientas, las relacionadas con la recolección de información y las asociadas a la representación de la misma. Constituyen métodos de relevamiento, la observación directa, las entrevistas personales y distintos cuestionarios o encuestas, etc. Son métodos de representación gráficos los organigramas, que son la representación gráfica de la estructura formal, los sociogramas o redes sociométricas como representaciones gráficas de la estructura informal, los cursogramas como diagramas de representación de procedimientos administrativos, flujogramas también representan procesos
dentro de las organizaciones, árboles de decisión y matrices de decisión, que son herramientas que se utilizan para mostrar los procesos decisorios, y también métodos de representación analíticos como los manuales y los formularios. Son manuales, compendios sistematizados de información que permiten, por ejemplo, informar a los empleados sobre procedimientos, políticas de organización, estructura, manuales de funcionamiento que sirven a los agentes organizacionales para desarrollar mejor sus actividades. Y los formularios son los soportes de información que se utilizan para transmitir esta información entre la organización y entre las distintas áreas de la organización y entre la organización y el exterior. Por último, definiremos entorno como el lugar donde la organización debe efectuar la búsqueda de sus oportunidades y de posibles riesgos. Está integrado por todos los actores y factores no controlables que afectan la capacidad organizacional para negociar con eficacia con el mercado meta, que influyen en el comportamiento del mercado y en las decisiones de la organización, condicionando el desarrollo de la relación de intercambio. Existen factores demográficos, económicos, culturales, sociales, legales, políticos, tecnológicos y del medio ambiente que, aunque más lejanos y genéricos, afectan las actividades y a otros aspectos de la vida de las organizaciones y de la sociedad. A este entorno lo denominamos macroentorno. El microentorno está conformado por actores y factores que ejercen una influencia inmediata a la organización, afectando su capacidad de satisfacer a los clientes internos y a los clientes externos. Así como desde el enfoque empresarial se hace referencia a la organización misma, los proveedores o suministradores, los intermediarios, los diferentes tipos de clientes, los competidores y el público como actores del microentorno, debemos reconocer a aquellos que interesa conocer para las unidades públicas en general y para nuestra universidad en particular. Así nos interesa la organización misma, con todo lo que ello implica, el decanato, las secretarías, las coordinaciones, los departamentos académicos, las vedelías, los grupos de investigación, los no docentes, la delegación zonal, centros de estudiantes, etc. Los suministradores o proveedores, como el gobierno, los docentes, los no docentes y otros proveedores de insumos. Los intermediarios, como docentes de la facultad en tareas de impulsión, docentes y directivos de escuelas secundarias, medios de comunicación, agencias de publicidad, grupos de investigación, intermediarios financieros, otros profesionales en psicopedagogía y orientación vocacional, etc. Son clientes los alumnos actuales y potenciales, personas que no se encuentran estudiando, graduados de la facultad y de otras facultades, etc. Constituyen competencia todas aquellas otras universidades que realizan actividades similares a la nuestra. Y también se denominan públicos a los públicos financieros, gubernamentales, de acción ciudadana, locales, público general y públicos internos. Por último, la organización de demanda laboral será fundamentalmente la administración pública y las empresas, los profesionales independientes que capten a nuestros graduados, las consultoras de empleo temporario, organizaciones demandantes de servicios, etcétera, etcétera.